Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, y vaya que hay tela que cortar. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir. Específicamente vamos a analizar profundamente ese título que está rondando por todas partes. Can Yaman lo ruega, de Meth, ven a mí. La llamada imperdible. Sí, lo sé, suena dramático, ¿verdad? Pero créanme, hay mucho más detrás de ese titular de lo que parece a simple vista. Vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones, las posibles verdades y, por supuesto, las puras invenciones que rodean a esta pareja que, para muchos, sigue siendo la fantasía romántica definitiva. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por aquí y te gusta el chismecito del bueno, el análisis profundo de las relaciones de las celebridades y, en general, pasar un buen rato, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre te traeré contenido fresco, interesante y, sobre todo, con mucha buena onda. Ahora sí, vamos a empezar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es contextualizar un poco. Can Yaman y Meth Özdemir se convirtieron en un fenómeno global gracias a la telenovela turca Erkenci o Pájaro Madrugador para nosotros en Latinoamérica y España. Su química en pantalla era innegable, explosiva, fuera de serie. La gente se enamoró perdidamente de su historia de amor, de sus personajes, Sanem y Can, y por supuesto, de la conexión palpable entre los dos actores. Y como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los fans, con justa razón, soñaban con que su romance traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y durante un tiempo pareció que así sería. Hubo rumores, fotos robadas, miradas cómplices, entrevistas ambiguas, todo alimentaba la esperanza de que Can y Meth fueran la pareja perfecta también en la vida real. Pero como en casi todos los cuentos de hadas, hubo un giro inesperado. De repente los rumores de romance se desvanecieron y fueron reemplazados por especulaciones sobre una posible ruptura, un distanciamiento y, lo que es peor, una enemistad. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió para que esa química arrolladora se transformara en frialdad o incluso en resentimiento? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque la verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó entre Can y Meth. Hay muchas teorías, muchas versiones, pero poca información confirmada. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado grande, que no pudieron lidiar con el escrutinio constante y que decidieron poner fin a la relación para protegerse a sí mismos y a sus carreras. Otros aseguran que hubo problemas personales, desacuerdos irreconciliables, celos profesionales, en fin, el típico drama de cualquier relación, pero magnificado por la fama y la atención pública. También hay quienes creen que todo fue una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de la telenovela y de seguir generando expectación entre los fans. Esta teoría, aunque cínica, no es del todo descabellada, ya que en el mundo del espectáculo a veces se utilizan estas tácticas para aumentar la popularidad y las ventas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Can y Meth tomaron caminos separados y, al menos públicamente, no han vuelto a tener ningún tipo de contacto cercano. Ahora bien, llegamos al meollo del asunto. Can Yaman lo ruega, de Meth, ven a mí. La llamada imperdible. ¿De dónde sale este titular? Bueno, como ya saben, Internet es un hervidero de rumores y noticias falsas. Este titular, en particular, parece provenir de alguna publicación sensacionalista o de algún blog de chismes que busca generar clics y visitas a toda costa. La realidad es que no hay ninguna evidencia concreta de que Can Yaman esté rogando a Meth Özdemir que vuelva con él. No hay declaraciones oficiales, ni fotos, ni vídeos que respalden esta afirmación. Sin embargo, esto no significa que no haya un deseo latente, al menos por parte de algunos fans, de que Can y Meth se reconcilien. Muchos siguen creyendo que su historia no ha terminado, que todavía hay una chispa entre ellos y que, tarde o temprano, volverán a estar juntos. Y es que, seamos honestos, la química que compartieron en Erkenci era algo especial, algo difícil de encontrar. Es comprensible que la gente se aferre a la esperanza de que ese amor pueda revivir. Pero siendo realistas, las posibilidades de una reconciliación parecen bastante remotas. Tanto Can Yaman como Meth Özdemir han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Can ha estado trabajando en diferentes proyectos,
tanto en Italia como en otros países, y ha estado vinculado sentimentalmente a otras mujeres. Demet, por su parte, se casó con el cantante Ethan Cook, aunque lamentablemente su matrimonio duró muy poco. Ahora ella también se encuentra enfocada en su carrera actoral. Así que, volviendo al titular, Kanyaman lo ruega, Demet, ven a mí, es muy probable que se trate de una simple invención, de un rumor infundado que busca generar controversia y llamar la atención. No hay pruebas de que Kanyaman haya hecho tal súplica, ni de que Demet Özdemir esté siquiera considerando la posibilidad de regresar con él. Pero ¿por qué este titular sigue generando tanto interés? Creo que la respuesta es simple, porque Kan y Demet representan un ideal romántico, una fantasía que muchos quieren creer que es posible. Su historia de amor en la telenovela tocó la fibra sensible de millones de personas en todo el mundo, y la idea de que ese amor pueda existir también en la vida real es algo que sigue alimentando la imaginación de muchos. Además, la incertidumbre que rodea a su relación, el misterio que envuelve su distanciamiento, también contribuyen a mantener viva la llama de la especulación. Al no saber con certeza qué pasó entre ellos, la gente sigue fantaseando con posibles escenarios, con segundas oportunidades, con reconciliaciones inesperadas. Y los medios de comunicación, por supuesto, se aprovechan de esta fascinación para generar noticias y atraer tráfico a sus sitios web. En resumen, la llamada imperdible de Kan a Demet probablemente no existe. Es más un deseo colectivo que una realidad tangible. Pero la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y mientras haya fans que sigan creyendo en el amor de Kan y Demet, los rumores y las especulaciones seguirán circulando. Sin embargo, creo que es importante mantener los pies en la tierra y separar la fantasía de la realidad. Kan y Demet son personas reales, con vidas propias, con sentimientos propios. Y merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Es comprensible que nos sintamos atraídos por su historia, que queramos saber más, pero también es importante recordar que no tenemos derecho a invadir su intimidad ni a juzgar sus decisiones. Y hablando de decisiones, creo que tanto Kan como Demet han tomado las decisiones que consideraban mejores para ellos en cada momento. Han seguido adelante con sus vidas, han buscado su propia felicidad, y eso es lo que realmente importa. Quizás algún día vuelvan a trabajar juntos, quizás no. Quizás algún día se reconcilien, quizás no. Pero lo importante es que ambos estén bien, que sean felices, y que sigan desarrollando su talento y su potencial. Así que la próxima vez que veas un titular como Kanyaman lo ruega, Demet, ven a mí, recuerda tomarlo con pinzas. No te dejes llevar por las emociones ni por las fantasías. Infórmate bien, busca fuentes confiables, y no creas todo lo que lees en Internet. Y sobre todo, respeta la privacidad y las decisiones de Kan y Demet. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis, y que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado a fondo el tema de Kanyaman y Demet Özdemir, hemos analizado los rumores y las especulaciones, y hemos tratado de separar la verdad de la ficción. En resumen, hemos visto que su química en pantalla fue innegable, que su romance generó mucha expectación, pero que finalmente tomaron caminos separados. Hemos desmentido el rumor de que Kanyaman está rogando a Demet Özdemir que vuelva con él, y hemos reflexionado sobre la fascinación que sigue generando esta pareja en muchos fans. Espero que hayan disfrutado el vídeo. Les agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verlo y a escuchar mis reflexiones. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kan y Demet volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que su historia ha llegado a su fin? ¿Qué opinan de los rumores y las especulaciones que circulan sobre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que seguiré trayéndoles contenido interesante y divertido. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen, la historia no termina aquí. Profundicemos aún más en este culebrón turco que ha capturado la atención del mundo entero. Más allá del titular sensacionalista, exploremos las capas más profundas de la relación entre Kan y Demet,
tanto en la pantalla como fuera de ella. Para empezar, analicemos el impacto cultural de Erkenci Kuş. La telenovela no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, llegando a países de Latinoamérica, Europa e incluso partes de Asia. ¿Por qué? ¿Qué tenía Erkenci Kuş que la hacía tan irresistible? Yo creo que además de la trama romántica, que obviamente era un factor clave, la telenovela presentaba una visión idealizada de la vida turca, con paisajes impresionantes, valores familiares tradicionales, aunque a veces exagerados, lo admito. Y personajes entrañables. Pero seamos sinceros, la verdadera magia residía en la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sus personajes, Can y Sanem, eran polos opuestos que se atraían irremediablemente. Él, el fotógrafo trotamundos, aventurero y con un aire de misterio. Ella, la joven soñadora, creativa y un poco ingenua, que buscaba su lugar en el mundo. La dinámica entre ellos era chispeante, llena de humor, romanticismo y pasión. Vamos, que a todas nos hubiera gustado vivir una historia de amor así. Y ahí es donde radica el problema, o mejor dicho, la fuente de todas las especulaciones. Los fans no solo se enamoraron de Can y Sanem, sino que también se enamoraron de la idea de que Can y Demet eran igual de perfectos en la vida real. Y claro, los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, se encargaron de alimentar esa fantasía. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era interpretado como una prueba irrefutable de su amor secreto. Pero como ya mencioné, la realidad es mucho más compleja. La actuación es un trabajo, y aunque es cierto que la química entre dos actores puede facilitar la interpretación, no necesariamente implica que haya un romance real detrás de las cámaras. Sin embargo, en el caso de Can y Demet, la línea era muy delgada. Hubo momentos en los que parecía que la ficción y la realidad se fusionaban, alimentando aún más las esperanzas de los fans. Recordemos algunas de las situaciones que generaron más revuelo. Las fotos robadas de Can y Demet compartiendo momentos fuera del set de grabación. Las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente y dejaban entrever una conexión especial. Los rumores de celos y discusiones en el set, que algunos interpretaron como pruebas de un romance apasionado. Todo esto alimentó la maquinaria del chisme y mantuvo a los fans en vilo. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las teorías. Algunas fuentes cercanas a la producción aseguran que sí hubo un romance, pero que la presión mediática y las diferencias personales terminaron por desgastar la relación. Otros afirman que nunca hubo nada más que una amistad muy cercana, y que los rumores fueron exagerados por los medios y los fans. Y por supuesto, también hay quienes creen que todo fue una estrategia de marketing para promocionar la telenovela. Personalmente creo que es probable que haya habido una atracción mutua entre Can y Demet, al menos durante un tiempo. Es difícil pasar tanto tiempo juntos interpretando escenas románticas sin que surja algún tipo de sentimiento. Pero también creo que la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber sido demasiado para ellos. Imaginen la presión de tener a millones de personas esperando que su romance sea perfecto como en la telenovela. Es una carga muy pesada. Además, hay que tener en cuenta que Can y Demet son personas con carreras y aspiraciones propias. Can, con su imagen de galán internacional, ha estado buscando consolidar su carrera en Europa, participando en proyectos en Italia y otros países. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras telenovelas y películas. Es posible que sus caminos se hayan separado simplemente porque tenían diferentes objetivos profesionales. Y luego está el tema del matrimonio de Demet con Ozan Koç. Aunque lamentablemente su matrimonio duró poco, es un hecho que Demet tomó la decisión de casarse con otra persona, lo que indica que al menos en ese momento, no tenía intenciones de retomar una relación con Can. Así que volviendo al titular que ha generado toda esta discusión, Can Yaman lo ruega, Demet, ven a mí, creo que es importante analizarlo con una perspectiva crítica. Como ya dije, es muy probable que se trate de una simple invención, de un rumor infundado. ¿Pero por qué sigue generando tanto interés? Creo que la respuesta es que muchos fans se niegan a aceptar que la historia de Can y Demet haya terminado. Siguen aferrados a la esperanza de que algún día se reconcilien y vuelvan a estar juntos. Y los medios de comunicación, conscientes de este deseo, se aprovechan de ello para generar noticias y atraer tráfico a sus sitios web. Pero, ¿es justo alimentar esta fantasía?
¿Es justo seguir especulando sobre la vida personal de Khan y Demet, sin tener pruebas concretas de lo que realmente sucedió entre ellos? Creo que no. Creo que es importante respetar su privacidad y dejar que sigan adelante con sus vidas. Es comprensible que nos sintamos atraídos por su historia, que queramos saber más. Pero también es importante recordar que no tenemos derecho a invadir su intimidad ni a juzgar sus decisiones. Khan y Demet son personas reales con sentimientos propios. Y merecen respeto y consideración. Así que la próxima vez que te encuentres con un titular sensacionalista sobre Khan y Demet, tómalo con pinzas. No te dejes llevar por las emociones ni por las fantasías. Infórmate bien, busca fuentes confiables y no creas todo lo que lees en Internet. Y sobre todo, recuerda que detrás de las cámaras hay personas reales con vidas y sentimientos. Y con esto llegamos al final de esta profunda inmersión en el mundo de Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado mi análisis y que les haya resultado interesante y útil. Recuerden que mi intención no es juzgar ni criticar a nadie, sino simplemente ofrecer una perspectiva informada y respetuosa sobre un tema que genera mucha controversia. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los fans tienen derecho a saber qué pasó realmente entre Khan y Demet? ¿O creen que es mejor respetar su privacidad y dejar que sigan adelante con sus vidas? ¿Qué opinan de los medios de comunicación que se aprovechan de la fascinación del público por esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que seguiré trayéndoles contenido interesante, divertido y sobre todo con mucha buena onda. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando de las telenovelas turcas. Kara Guiño.